Terminamos la última sección hablando acerca del relativismo moral y de qué forma el relativismo moral mantiene la dinámica en nuestro planeta de la manera en que se encuentra. Esta última sección que hemos completado con la explicación de lo que es el relativismo moral y lo que básicamente manifiesta ha sido todo sobre la ley natural. Una gran parte necesaria para entender la ley natural es el encontrar el equilibrio entre los pilares de iluminación. Así pues, estar despierto significa saber y vivir ambos pilares de iluminación, tanto el principio sagrado de la no agresión como el principio sagrado de la defensa legítima. Esta es una parte de lo que significa entender la ley natural. Para entender estos dos principios, hemos de tener muy claramente una dicotomía específica o una diferencia que es muy real y existe en el mundo natural. Y cuando la gente habla de estos dos conceptos, a menudo hablan de ellos como si fueran equivalentes de sí mismos. Y puedo asegurarte absolutamente que no son para nada equivalentes, aunque la gente los use a veces intercambiablemente, como si fuesen iguales, aunque esto es una falacia lógica y un error. De hecho, estas dos dinámicas que estamos viendo en la pantalla son oposiciones diamétricas completamente, y nunca debiesen usarse intercambiablemente o tratarlas como si fuesen la misma cosa. La fuerza y la violencia son oposiciones entre sí. La violencia es una acción que jamás debiésemos emprender, pero esto no significa que no haya momentos en los que sea apropiado el uso defensivo de la fuerza. La fuerza debiese ser utilizada en una capacidad defensiva solamente, no para agredir. La clave para entender qué es la violencia es que la violencia es la iniciación inmoral del poder físico para coaccionar, obligar o refrenar. Siempre es inmoral y siempre es la iniciación. La violencia significa que comenzaste algo que no tenías derecho a comenzar. Vamos a dar un par de ejemplos. La fuerza es la capacidad de un ser humano para realizar un trabajo o causar cambio físico en el dominio físico en el que vivimos. Es la energía, es la fuerza, es el poder activo aplicado en el mundo. Por último, es una acción que es moral y está en armonía con la ley natural, porque no viola los derechos ajenos. De aquí procede la palabra violencia, de violar los derechos ajenos. La fuerza, en cambio, siempre tenemos derecho de uso, incluyendo el actuar en una capacidad defensiva cuando somos acosados con violencia. La violencia, sin embargo, siempre es inmoral y por lo tanto uno nunca posee el derecho de usar la violencia. Entonces, no podemos decir, tenía el derecho a cometer ese comportamiento violento. No existe tal derecho a cometer violencia. Si te estás comportando violentamente, estás violando los derechos ajenos, cosa que no tienes derecho alguno. Entonces vamos a dar dos ejemplos. Digamos que hay dos críos que se han peleado en el colegio. Uno de los críos fue acosado en el comedor por otro crío, y el crío que actuaba de matón estaba demandando dinero para comida al otro crío. Y le dijo, dame ese dinero o te voy a hacer lo que sea. Esta es una amenaza violenta. Es violencia. Y si el otro crío le dice, no, no pienso darte mi dinero, es mío y no tienes derecho a robármelo, solo porque seas más grande que yo y me estés amenazando. El crío que es acosado tiene el derecho de decir que no, claro está. Si el matón entonces convierte esta situación en acto violento, como que se pone a empujar al otro crío a intentar golpearle, el crío que está siendo acosado tiene el derecho a defenderse con el uso de la fuerza en esta situación. En cambio, verás ejemplos donde interviene un profesor porque ve a estos dos críos pegándose y el crío que fue acosado está explicando por qué se está pegando y el profesor dice algo como no me importa quién comenzó,
ambos estáis haciendo algo que no debéis, ambos estáis siendo violentos. Pues este profesor estaría incorrecto. Solo un acto de violencia habría tomado lugar en esta escena, y este sería cometido por el matón, que estaría coaccionando al otro crío, al usar poder físico para intentar obtener algo que no le pertenecía, algo a lo que no tiene derecho. Entonces, ¿quién empezó? Sí que importa. De hecho, es lo único que importa. Así que cuando los padres o los profesores dicen no importa quién empezó, están completamente equivocados, puesto que lo único que importa en un encuentro donde está envuelta la fuerza física es quién comenzó, porque el violento es el que inmoralmente inicia el poder físico. La persona que responde con la capacidad defensiva está en derecho a responder de esa manera, una vez que esa persona no responde a la palabra no. Yo diría que puedes decir al agresor que te está mostrando violencia una vez, para, no estoy de acuerdo con esto. Luego, si usas la fuerza defensiva, ese es tu derecho. Y esta es otra cosa que la gente ha sido bien domesticada para no entender, bien domesticados. Y esto es una gran parte del movimiento de la nueva era, propagando esta noción de que nunca hay derecho para defenderse uno mismo, físicamente en el mundo físico. Acuérdate, el tema aquí hoy es el espíritu en la carne, no es un país de las maravillas o fantasioso, con nuestra cabeza en las estrellas, sin tener los pies anclados firmemente en la tierra. Entendiendo lo que sucede aquí, importa, entendiendo que sí, somos seres espirituales, pero estamos teniendo una experiencia en el dominio físico que sí que importa. Este simple gráfico muestra claramente que solo cuando usamos la fuerza física en una capacidad defensiva, puesto que estamos respondiendo a un comportamiento violento y por lo tanto inmoral, en este caso es cuando tenemos derecho a usar la fuerza defensiva. Este derecho siempre existe. En cambio, nunca se posee el derecho a iniciar la violencia, puesto que es la iniciación del uso de la fuerza física inmoralmente. Esta es la clave que hemos de tener en mente, que la violencia es la iniciación de la fuerza física en una capacidad inmoral. Ahora, aquí tienes otro ejemplo. Considera el deporte de boxeo. ¿El boxeo es violento? Mucha gente diría que sí, que el boxeo es muy violento, es un deporte violento. Pues el boxeo no es violento para nada. No hay violencia alguna en el deporte de boxeo, para nada. El boxeo es una competición de fuerza entre dos participantes voluntarios. Si nos fijamos en la acción implicada en el boxeo, dime dónde se encuentra la violencia de la libre voluntad, dónde se ha violado la libre voluntad de alguien. Ambos participantes están de acuerdo con estar ahí. La lucha de perros es violenta. Esos perros no tienen esta elección. Han sido forzados a estar ahí para realizar ese comportamiento, al juntarles de una forma no natural. Eso es violencia. La gente haciendo estas cosas a los animales cuando no tienen derecho alguno a hacérselo. El boxeo, sin embargo, son dos personas usando su capacidad de libre voluntad para decidir participar en la lucha. Entonces, si los derechos no son violados, la violencia no ha ocurrido, no ha tomado lugar. Y este es el peligro de la ofuscación de las definiciones de las palabras. La mayoría de la gente no podría decirte las diferencias entre estas dos palabras, violencia y fuerza. Piensan que son equivalentes. Y por lo tanto, cuando alguien utiliza este término de que el boxeo es violento, esto fomenta la ofuscación de la diferencia en la mente de las gentes. Y es muy difícil descondicionar a la gente a decir que el boxeo es violento. Pero el saber en tu mente no lo es. Es una participación voluntaria
de una competición que involucra el uso de la fuerza por ambas partes. Pero puesto que los derechos de nadie están siendo violados en esta competición, no es violento. Los dos pilares de la iluminación tratan del entendimiento de ambos principios, el pilar de la sagrada femenina de no agresión y el pilar del sagrado masculino de la defensa legítima o la legítima defensa. Ningún iluminado o ser humano despierto puede tener el entendimiento de solo uno de estos dos pilares. El entendimiento ha de ser total, completo de ambos lados, ambos principios, para que alguien se considere verdaderamente despierto. El pilar de la sagrada femenina o el principio de no agresión es el primer pilar de la iluminación y declara: no te involucres en la violencia, así de simple, porque la violencia siempre es inmoral, a la que nunca se tiene derecho. En otras palabras, no inicies inmoralmente el uso del poder físico sin derecho para obligar, constreñir o imponer el derecho o la libre voluntad de otro ser sensible. Ese es el principio de no agresión, no ataques a otro, no pares a otro que no esté iniciando violencia. La mayoría de la gente que son de mentalidad religiosa o inclusive de la nueva era entienden este principio y de hecho suelen enseñar este principio a otra gente también, no tienen problemas con este. Pero muchos, en cambio, sí que tienen problemas para entender la segunda parte de esto, el segundo pilar, el principio masculino de la defensa legítima. Y hay una razón por la que esto está tan arraigado en la población, porque los dominadores o controladores o los poderes que no debiesen de existir, la gente que reclaman ser autoridades, quieren reclamar que tienen un monopolio del 100% del uso de la fuerza y que nadie más se involucre en la fuerza defensiva, aunque sea un derecho que la gente posee. En cambio, hemos de diferir y rogar a que otros lo hagan por nosotros, cuando somos acosados por violencia. El segundo pilar de iluminación es el principio del sagrado masculino, también llamado el principio de la legítima defensa. Este principio declara que los seres sensibles tienen el derecho inherente a usar la fuerza para defenderse de violencia que es impuesta por otro. Inherentemente posees este derecho, todo el mundo posee este derecho. Si alguien comienza a atacarte violentamente, coaccionándote, intentando amenazarte con violencia, si no cumples con su voluntad, tienes el derecho de defenderte físicamente. Yo diría que tienes el derecho a decir primero que no a ese ataque y luego, si el ataque continúa, entonces tienes el derecho de acabar con el ataque, usando cualquier tipo de fuerza requerida para hacerlo. Así que entender a medias estos principios no resulta en libertad. Cualquiera que solo entiende la mitad de esta ecuación aún está dormido, aún son inconscientes. Yo distingo dos grandes grupos de personas que no entienden la mitad de la ecuación. Entonces, tenemos a los que se hacen llamar el orgulloso movimiento de mi libertad. Esta es la gente que defiende supuestamente la libertad, aunque en realidad lo que defienden son sus intereses personales. Se trata de su país, su partido político, etc. No trata de la libertad para todos, no trata de liberar el sufrimiento de todos los seres, no trata de la liberación de la ignorancia, sino que trata de cuáles son mis intereses. Eso es lo que apoyo. Y si de alguna manera evitan que pueda continuar haciendo algo que me beneficiaba, de repente me convierto en un activista para protestar en contra. No convirtiéndose en activista porque es lo correcto y apoyar las leyes naturales y los derechos universales, porque la gran mayoría ni entienden tan siquiera esto. Y a menudo se olvidan del principio de no agresión, el principio de la sagrada femenina,
porque verás a esta gente apoyando el imperialismo, la agresión y la guerra en otros lugares que sirvan los intereses de América, y están dejando fuera, en muchos casos, la compasión por otros, porque estos otros resultan no ser como ellos. Esto no se llama el movimiento de libertad, sino el movimiento de mi libertad, muy distinto al verdadero movimiento de libertad, que realmente no tenemos. Y por supuesto, aquí estamos hablando del desequilibrio por el uso crónico del hemisferio izquierdo como dominante en estos individuos. Aquí vemos el desequilibrio del hemisferio derecho manifestado, claro, en el movimiento de la nueva era. Los del movimiento de la nueva era son otros medias mitades, que se dejan el principio del sagrado masculino para defender sus derechos. Defender el derecho inherente de la legítima defensa, el decir no a la violencia y utilizar la fuerza defensiva si es necesario para defenderse de esta. Esta gente quiere sacar esto de la ecuación y decir que siempre hemos de estar pasivos. Dicen cosas tales como, sí, si estás involucrado en defensa, con uso de fuerza, no eres mejor que el que inicia la violencia. ¿De veras? O sea, yo estoy ejercitando un derecho inherente, pero no soy mejor que la persona que inmoralmente inició la coacción violenta. ¿Dónde está el sentido lógico? Este entendimiento a medias ha de irse. Hemos de entender ambos principios o aún no hemos llegado. Y es una cosa muy complicada, puesto que tantos están tan atrapados en mentalidades ilusorias que deliberadamente evitan que entiendan ambos al completo. Ambos principios han de entrar en efecto. La verdadera iluminación se parece a esto. Significa que no estás involucrado en la violencia para nada, pero significa que no vas a comportarte, significa que no vas a comportarte violentamente y tampoco lo vas a permitir. Significa no hagas daño, pero no permitas que te lo hagan. Esto es la verdadera iluminación. La fuerza defensiva no es violencia, es un derecho inherente, natural. Si este matón me acosa en la calle con una pistola y yo tengo la mía, lo único que tendría que hacer es decirle una vez para, no tienes ningún derecho a hacer lo que estás haciendo. Y después, si rechaza el parar y yo gano al sacarla, ese es mi derecho. No tengo que elegir ese derecho, podría dejar que continuara haciendo lo que hace. Ese también sería mi derecho, al que yo no le veo sentido ninguno. Pienso que no estaría involucrándome en verdadero amor propio si permito que la violencia continúe, sin restricción, sin respuesta. No pienso que eso involucraría verdadero amor propio. La gente siempre me viene con el argumento de que estoy arraigado a las cosas, que dispararía a alguien que intentase quitarme las cosas. No, yo no estoy arraigado a las cosas para nada. No estoy arraigado a las posesiones materiales para nada. No se trata de la posesión material. Se trata de que alguien acaba de amenazar mi vida, que no es suya, no le pertenece a él. Que al agresor le importa tanto mis posesiones materiales que estaría dispuesto a poner mi vida en juego, al apuntarme con un arma capaz de matar a alguien, a mi cara o a mi cuerpo. ¿Y voy a permitir ese comportamiento desenfrenado? No le veo mucho sentido común. ¿Pero sería un derecho el permitir que suceda? Sí, sería un derecho, porque no estaría haciendo daño a nadie. Pero también acabar con esa violencia usando legítima defensa también es un derecho. Porque tampoco estaría haciendo daño a alguien que no se lo merece. Esa persona habría renunciado a su derecho de permanecer ileso una vez iniciada la conducta violenta, con lo que yo tendría el derecho a responder defensivamente con cualquier tipo de fuerza que sea requerida para parar esa acción. Yo sé que esto es un derecho, yo no estoy pidiendo a nadie que me crea, en realidad es lo que es, yo sé esta verdad. Los que están despiertos saben que esto es verdad, puesto que han integrado el sagrado masculino
como con el principio de la sagrada femenina de no agresión. Ambos principios necesitan estar unificados. Esta es la sagrada boda alquímica. No se trata de mezclar metales, o tan siquiera la mezcla de fuerzas místicas en la alquimia. Esta es la boda sagrada de estos dos sagrados principios, la unificación para que estén en perfecta armonía y equilibrio, de tal manera que uno no está cometiendo agresión contra nadie, pero tampoco está dispuesto a aceptar que nadie le agreda y defender sus derechos. Esto es verdadero amor propio y respeto por uno mismo. Entonces, el comportamiento violento de repente se convierte en un derecho cuando lo hace el gobierno. Esto de alguna manera lo convierte en un derecho. La gente puede delegar violencia a un grupo de individuos y de alguna manera mágica se convierte en un derecho cuando no lo era hace un segundo. Cuando el gobierno roba a través de impuestos, coacciona a través de impuestos, ¿esto de alguna manera no equivale a violencia? Cuando ellos intentan parar la libertad de expresión y de reunión. Esta imagen fue tomada en el estado de Pensilvania, de donde soy yo, dice Mark. La gente se reunió para protestar en contra de la conferencia de los G20 que vinieron a Pittsburgh. Y la ciudad de Pittsburgh, el ayuntamiento, en conjunto con la policía, todos se unieron como buenos nazis y prohibieron la libertad de expresión en toda la ciudad, diciendo: estamos suspendiendo el derecho de asamblea. Nadie puede estar en la calle y protestar. Nadie puede estar en la calle y hablar. Utilizaron cañones LRAD, que son proyectores de largo alcance acústicos, es decir, sonido tan fuerte que es capaz de partir el tambor del oído humano, dejando a la persona sorda. Los utilizaron en contra de la gente que se atrevieron a decir lo que estaban pensando, del tipo de esclavitud al que estaban siendo sometidos por estas corporaciones multinacionales y sus tratos. Ellos se atreven a decir a la gente que no tienen derecho a reunirse ni a hablar, quitándoles el primer derecho inherente de la libertad de expresión y comunicación con otros. Pero esto de alguna manera mágica no es violencia, porque de alguna manera ellos tienen el derecho a hacer esto. Un grupo de gente pueden reunirse y darse a sí mismos mágicamente derechos que no existen para ningún otro. ¿Esto cómo puede ser? El estar despierto es saber que el concepto de autoridad es inherentemente ilegítimo, porque está basado en coacción y en la violencia, y que el término gobierno no es más que un eufemismo para la esclavitud. Siempre lo ha sido, lo es ahora y siempre será esclavitud, independientemente de lo que la gente piense sobre ello. De nuevo, esta no es mi opinión. No estoy pidiéndote que me creas. Te estoy diciendo que esto es una verdad eterna. No es verdad porque yo la diga, sino porque es una verdad eterna capaz de ser descubierta. Pero el problema reside en que nos encontramos bajo tan control mental que la mayoría no lo aceptará. Veamos cómo la ley del hombre difiere de la ley natural. La gente dirá: si no hay nadie al cargo, ¿cómo funcionarán las cosas? Pues las cosas van a seguir funcionando de la misma manera que han estado funcionando de acuerdo con las leyes naturales. Si alineamos nuestro comportamiento con la moralidad, tendremos una experiencia basada en orden y en libertad. Y si nos negamos a alinear nuestro comportamiento a las leyes de la moralidad que están operando en la naturaleza, tendremos como resultado caos y esclavitud. El fin. La ley natural siempre está basada en principios y en la verdad. Las primeras cosas, los principios. Si basamos nuestras vidas en los principios, las cosas serán ordenadas. Cuando no hacemos esto y las basamos en sistemas de creencias dogmáticos y rígidos que pueden que estén o pueden que no estén en armonía con la verdad, lo más probable es que no se encuentren en armonía con la verdad y obtendremos el caos. La gente que armoniza con la ley natural
no cumple con esta porque tema las consecuencias o retribuciones, sino que la gente armoniza con las leyes naturales porque ha llegado a un entendimiento de cómo funcionan. ¿Tú has de obedecer la ley de la gravedad? ¿Alguien te ha obligado a cumplir con la ley de la gravedad últimamente? Sabes, al pasar el otro día por Chicago, subimos a una gran torre. Fue una gran experiencia. El suelo es de cristal y puedes ver 103 pisos hacia abajo, como si estuvieses en medio del aire. Fue genial. Pero si alguien decide subir al tejado de este edificio y decide saltar, ¿importa lo que cree con respecto a la gravedad? Puede creérselo o no, igualmente va a terminar en un charco de sangre en el suelo. A la gravedad no le importa que uno lo entienda o no. No te está forzando u obligando que la entiendas, simplemente está ahí. Pues así funciona la ley natural. Es armonizada por nuestro comportamiento y entendimiento sobre esta. Así que sería probablemente una mala idea subir a esta torre y saltar, porque resultaría en un mal día rápidamente. Pero uno no decide saltar porque alguien le está amenazando con no hacerlo, sino que uno no decide saltar porque sabe cuál es la consecuencia de esa acción, porque entiende cómo la ley de la naturaleza opera. Así que, como nuestro entendimiento acerca de la ley natural funciona, entenderemos qué comportamientos conducen a la mejora de nuestra condición y orden y libertad y paz y armonía. Y luego entendemos cuáles son los comportamientos que no pueden conducir a aquello que decimos que queremos. La ley natural es universal, existe en todo lugar y es aplicable en todo momento en el universo entero, independientemente del lugar o tiempo. Al igual que lo es la ley de la gravedad, que es otra ley universal. Las leyes morales operan de la misma manera. Son aplicables en todo lugar del universo. En los seres con la capacidad de inteligencia holística. La ley del hombre, sin embargo, varía dependiendo del lugar y quiénes sean los legisladores de esa localidad. En Pensilvania, los rifles que yo poseo, puedo tener cargadores de alta capacidad de acuerdo con las leyes del hombre. Puedo tener un cargador de 30 balas para mi rifle semiautomático o un cargador de 40 balas o inclusive un tambor de 70 o 100 balas. Pero si yo fuese a llevarme cualquiera de estas posesiones físicas 2 millas al este, donde vivo, podrían meterme en la cárcel, solo por la posesión de dichos artículos, ni tan siquiera por usarlos o hacer nada con ellos, solo por poseerlos. Así que esto tiene mucho sentido, ¿no crees? Es moral en un lugar y 2 millas al este es inmoral, de acuerdo con las leyes del hombre. Por supuesto no lo es, puesto que la posesión de un artículo es moral o no lo es. Yo diría que la posesión de cualquier artículo, exceptuando la posesión de un cuerpo de otro, es esencialmente moral, siempre y cuando fuesen tuyos y los adquirieras legítimamente. Si intentas poseer algo que no es tu propiedad, eso es un robo y, por supuesto, es inmoral. Así que el capricho de los legisladores es lo que determina la ley del hombre, y esto se llama relativismo moral. El relativismo moral es la idea de que no existe la diferencia objetiva entre el bien y el mal, sino que nosotros decidimos lo que está bien y mal basándonos en nuestras preferencias, caprichos y gustos. Puede ser muy diferente dependiendo de la localidad o del legislador. Por poner un ejemplo, si vas a ciertos países del Medio Oeste, podrías ser encarcelado de por vida si te pillan escuchando cierto tipo de música, que ha sido prohibida por el gobierno, basando sus leyes en la religión islámica. Piensa en esto. Escuchar un estilo de música particular puede hacer que tu cuerpo se encuentre en una jaula. Y la gente piensa que hemos de reverenciar las leyes del hombre y colocarlas en un pedestal, cuando estas son las diferencias que pueden resultar porque este legislador de aquí le gustan las cosas así y este otro de allá le gustan de otra manera, que no tienen absolutamente nada que ver que alguien haya sido dañado o no. Y de alguna manera nos pensamos que somos seres morales.
La ley natural es eterna e inmutable, no puede ser cambiada por nada de lo que cualquier ser físico en el universo entero sea capaz de hacer. Está ahí, es eterna y funciona de la misma manera en todo lugar y en todo momento. No puede ser alterada, es inmutable. La ley del hombre, sin embargo, como ya hemos dicho, sí cambia con el tiempo y el lugar dependiendo de los caprichos de sus legisladores. Entonces, por último, ¿qué significa esto para la ley del hombre en luz del conocimiento de la ley natural? En luz del conocimiento de las leyes morales que gobiernan las consecuencias del comportamiento de los hombres, vamos a emplear algunas declaraciones lógicas. Si una ley particular creada por el hombre está en armonía con la ley natural y por tanto es moral, entonces es redundante, porque es lo mismo que escribir en un trozo de papel: el sol observado desde la Tierra amanece en el horizonte este y anochece en el oeste. Pues esto es verdad. El hecho de que se haya escrito no ha tenido ningún efecto. Es redundante. Esto es lo que hace la ley del hombre cuando está en armonía con la verdad. Es redundante, innecesario, puesto que es una declaración de aquello que es. Esto no cambia absolutamente nada. Pero pensemos en lo opuesto. Si decimos que tenemos que hacer algo o no tenemos que hacer algo y está en desarmonía con la ley natural, como que has de entregar el producto de tu labor, esto es violencia, no está en armonía con la ley natural. En cambio, está declarado en la ley del hombre, o que no puedes introducir cierta sustancia en particular en tu cuerpo, a pesar de que dicho cometido no resulta en daño a nadie, con lo que es un derecho. Nunca se puede revertir la condición de moralidad o inmoralidad que es inherente en tales acciones. La acción sigue manteniéndose inherentemente moral o inherentemente inmoral. Si está en armonía con la ley natural, está declarando una verdad que ya es inherente, está declarando una verdad que es preexistente, por lo que es evidente. Con lo que tal ley en particular sería totalmente irrelevante e innecesaria. Al igual que escribir en un trozo de papel que el cielo refracta luz de color azul al ojo humano cuando no hay nubes. Esto es una verdad evidente. El escribirlo en un papel no cambia el hecho de que es lo que es. Es lo mismo que las leyes del hombre. Si una ley del hombre en particular está en oposición a la ley natural, sigue siendo lógicamente falsa, es incorrecta y es inmoral, puesto que el cumplir con esta resulta en daño ajeno, o está soportando, defendiendo o apoyando algo que es dañino. En otras palabras, está mal. Con lo que tal ley nunca puede ser legítimamente obligatoria para nadie, no legítimamente. Aunque la gente piense lo contrario, seguirá siendo ilegítima. Lo que alguien piensa a lo que algo es en la naturaleza, en realidad, son dos cosas muy distintas. Entonces hemos visto el ejemplo de cuando la ley del hombre está en armonía con la ley natural, decimos que es redundante e irrelevante. Y si está en desarmonía con la ley natural, siempre es falsa, inmoral y nunca puede ser legítimamente obligatoria, con la que también la hace irrelevante e innecesaria. Siempre hay igualdad bajo las leyes de la naturaleza. No discriminan, no cambian basándose en si ha sido entendido o no. Yo doy un ejemplo de unos padres traen a un niño de 2 años a un picnic en un parque nacional, donde el niño se aleja del picnic y llega a una repisa de 60 metros de altura. A la ley de la gravedad no le importa si ese niño entiende la ley y cómo funciona. Si el niño da un paso al vacío, va para abajo. La ley no dice: ¡ay Dios mío, mira a este niño! Hay de suspender la ley natural porque no podemos permitir que este niño inocente caiga. La ley de la gravedad, al igual que el resto de las leyes naturales, son fuerzas impersonales. La ley natural no es alguien que está con una carpeta decidiendo cuáles son los factores determinados y luego decidir qué hacer al respecto.
Es un programa de ordenador que opera en la naturaleza. Devuelve resultados inquebrantables basados en la entrada. Si programas el código correcto, te devuelve el resultado esperado. Si programas el código incorrecto, te devuelve el resultado opuesto a lo que quieres, inquebrantablemente. Así es como funcionan. No hay nada personal al respecto. No es una fuerza personal. Esto es lo que la gente ha de entender sobre las leyes de la naturaleza. No les importamos. Simplemente están ahí y funcionan de la manera en la que lo hacen. Depende de que las entendamos para alinear nuestro comportamiento al respecto, así eficazmente trabajando de acuerdo con ellas, trabajando en armonía con estas. Ya está. La ley natural es la misma para todo el mundo. No se aplica a distintos grupos diferentemente. Todo individuo en todo lugar de la creación tiene los mismos derechos. Nadie tiene más o menos derechos que otros. Perfecta igualdad bajo la ley natural. También, puesto que los derechos no son creados por la humanidad, y puesto que son patrimonio de la humanidad, de ahí vienen nuestros derechos, no porque nadie nos los haya concedido, pero porque son patrimonio de la propia naturaleza, puesto que existimos en el cosmos. Este patrimonio fue concedido a nosotros por el Creador del universo, no por ningún ser tridimensional en el universo, puesto que son patrimonio de la humanidad, concedidos por el Creador del universo. Ningún ser humano o grupo de seres humanos es de hecho capaz de conceder derechos a ningún otro. Tampoco ningún ser humano o grupo de seres humanos son capaces de revocar derechos existentes a ningún otro ser humano. Sí pueden tomar tales acciones, pero de lo que hablo es que no existe la legitimidad para tales acciones. Mi derecho de libertad de expresión fue denegado en Filadelfia en un momento determinado, cuando estaba pasando información a la gente repartiendo papeles. Se acercó la policía y me dijeron que no podía realizar tal comportamiento. Yo continué realizando tal comportamiento porque a mí no me importa qué ley sea aprobada que diga que yo no puedo hacerlo. Fui violentamente acosado por gente que creen, erróneamente, que tienen tal derecho, pero en realidad, en la naturaleza no tienen tal derecho y nunca pueden poseer tal derecho. Yo elegí no enfrentarme en ese momento, puesto que las consecuencias resultantes no habrían permitido enseñar lo que enseño y llegar a más mentes para despertar a más mentes. Pero si hubiese decidido evitar que aquellos que violaron mis derechos, utilizando cualquier tipo de fuerza necesaria, incluyendo la fuerza mortal, ese habría sido mi derecho. Y si no sabes esto, estás dormido. No estás despierto si no sabes esto. Que alguien se atreva a decirte que no tienes derecho a hablar y luego violentamente ponerte las manos encima para evitar que hables, no aceptarías eso de nadie si no estuviesen en tal posición de autoridad, entre comillas. Se llama control mental y es una porquería, es lo que es. El gobierno es control mental. De hecho, significa control mental. La palabra gobierno significa control mental. Esta no es mi opinión, no es mi interpretación. La palabra gobierno procede del verbo latín gubernare, que significa controlar, gobernar, y el sustantivo mens, que significa mente. Significa gobernar la mente, es decir, control mental. Porque para creérselo hay que estar bajo control mental. Hay que estar bajo control mental para creer en el concepto de que cualquier otro es una autoridad sobre cualquier otro ser vivo. Y hay gente que quiere debatir la última parte de que mentes, no es la raíz de mente, porque ment en inglés significa el estado de o la condición de. Pues retrocede a la diapositiva donde muestro cómo nuestra realidad es generada, utilizando el método del trivium. La información disponible
controla el procesado de los datos en la mente, que conduce al comportamiento y consecuentemente la creación de la condición. La gente que nos trajeron el idioma inglés lo amalgamaron junto utilizando palabras antiguas que representan ideas conceptuales. El estado de o la condición de lo que sea ha de primero existir en la mente antes de que sea manifestada en la realidad física. Por eso utilizan el sustantivo mentes, que significa mente, para que signifique en inglés el estado de o la condición de. La etimología de la palabra gobierno es absolutamente válida, control mental. Es lo que significa, lo que siempre ha significado, y es la condición que el gobierno siempre será. El control de la mente de otros, para que éstos rindan su soberanía, no entendiendo su soberanía, como individuos, para que así puedan ser controlados y manipulados. Funciona a través de un concepto conocido como jurisdicción. Cuando comenzamos a descomponer palabras, comenzamos a entender realmente lo que se nos está diciendo a través del uso de las palabras. Así es como estos sistemas satánicos funcionan. Son hechizos, magia a través de las palabras y juegos de palabras. Jurisdicción proviene del sustantivo latín jus juris, que significa ley, y el verbo latín dictere, que significa hablar o decir. Entonces la jurisdicción significa decir la ley, como que yo diré lo que es la ley, y luego mágicamente será así. Por eso se hacen llamar autoridades. Viene de autor. ¿Qué hace un autor? Así es como funciona el control mental, a través de las palabras, y la gente no lo ve, porque no se paran a descomponer las palabras o a considerar de dónde proceden. Cuando oímos la palabra autoridad, estamos viendo la palabra autor, que en tu mente equivale a escribir algo. Esto es lo que hacen, escribir la ley, se llaman legisladores. Es decir, yo escribo lo que es la ley y después mágicamente se convierte en tal, basado en mi capricho o preferencia. Esto es jugar a ser Dios. La autoridad no es nada más que una ilusión que solo existe en personas que están mentalmente enfermas. Si uno cree en la autoridad, tiene una enfermedad en su psiqui. Oféndase todo lo que quiera. La autoridad solo existe en una mente enferma, porque el concepto está basado totalmente en violencia y basado en el sistema de creencias dogmáticas que alguna gente son dueños que tienen el derecho moral de emitir arbitrariamente órdenes que llaman leyes y otra gente son los esclavos de esta clase gobernadora que tienen una obligación moral de obedecer la clase gobernadora, es decir, a sus dueños. A esto lo llamamos autoridad. ¿Sabes cómo lo llamo yo? Lo llamo por su nombre, por lo que en realidad es, porque lo que es en verdad es esclavitud. Esto se llama esclavitud. Siempre ha sido esclavitud, es esclavitud ahora y siempre será esclavitud. Dejémonos de eufemismos. Llamemos a la porquería por lo que es. No hay legitimidad ninguna al concepto de esclavitud. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Hemos de entender que esto es lo que es. La autoridad es esclavitud, pero usamos un eufemismo para llamarlo de otra manera, así estamos más cómodos con ello. La creencia en la legitimidad de la autoridad es la creencia en la legitimidad de la esclavitud. Si uno cree en la autoridad, ha legitimizado el concepto de esclavitud. Todo creyente en la autoridad es creyente en la esclavitud y lo apoya al 100%, desde el comienzo del universo hasta su fin. Esta es una declaración general.
La autoridad no es más que la idea de que el hombre puede convertirse en Dios a través de la jurisdicción, el dictar la ley. Esto es el hombre queriendo ser el creador del universo y decir por sí mismo lo que son el bien y el mal, en lugar de describir esas leyes en la naturaleza que el creador ha puesto en efecto. Es la misma antigua historia, gente. Esta historia se lleva repitiendo una y otra vez. La humanidad está atascada en este ciclo repetitivo. Se remonta a decenas de miles de años, cientos de miles de años. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí no hay nada nuevo. Es la misma historia de esclavitud que lleva sucediendo desde que esta especie existe en este planeta. Solo ha sido llamado de distintas maneras a lo largo del tiempo. Antes teníamos el antiguo orden mundial, solía llamarse monarquía, el soberano en el reinado. Y aún tenemos reyes y reinas en otros países. El descaro inimaginable. Algunos haciéndose llamar reyes sobre otros, reclamando que los otros son sus asignados. Vamos, tienes que estar bromeando. El concepto de que la autoridad reside en uno, porque esa persona es la representante de Dios en el planeta, ¿sabes? ¿Acaso ha cambiado algo? ¿O simplemente hemos dicho, vamos a quitar este viejo orden mundial, y obviamente pongo orden entre comillas, puesto que no resulta para nada en orden? De hecho, son antiguos sistemas caóticos de esclavos, ambos, y nada ha cambiado. El llamado antiguo orden mundial, que no es nada de eso, es el antiguo caos mundial. Ahora tenemos el nuevo caos mundial, que lo llaman el nuevo orden mundial. Pues he puesto nuevo orden entre comillas porque no hay nada nuevo y no es orden. Es el antiguo sistema caótico y el antiguo sistema de esclavos, solo que se les ha cambiado el nombre. Lo hemos envuelto en un paquete más atractivo. Ahora vemos que se ha difundido la autoridad. Ahora no está establecido en uno, sino que son unos pocos. Puesto que la gente se dio cuenta de la bafocia inherente en esto, y ahora se ha establecido en unos pocos, que se hacen llamar gobierno. Hemos eliminado la cosa mágica, que no existe de hecho, basada en violencia e ilusión, y la hemos difundido, para que varias personas tengan ahora esa magia. No puede ser más absurdo, disparatado, ilógico, ridículo e inmoral, y aún así la gente lo sigue creyendo. La gente sigue creyendo en esta religión, porque es una religión, es su esclavitud, es lo que es. Porque no hay ninguna diferencia entre la autoridad establecida en uno y la autoridad establecida en unos pocos. Es la misma cosa. Sigue siendo esclavitud. Estar despierto significa saber esto, definitivamente y profundamente. Solo existe una única verdadera brecha que separa la humanidad. Todas las demás cosas que supuestamente nos separa son estrategias de divide y conquista. La raza, las aparentes religiones, la procedencia, el estatus social, la cantidad de dinero, las formas de vestir, la forma de hablar, la apariencia, todas estrategias de divide y conquista. La edad, el sexo, son todas formas de dividir a la gente, pero así hacerlo más, para así hacerlo más fácil el conquistar y gobernar. Pero existe una diferencia legítima y tiene que ver con el nivel de consciencia donde se encuentra la gente. Recordemos que el concepto de mistificado de consciencia es la habilidad para reconocer patrones y su significado con respecto a lo que se está teniendo lugar dentro de uno y a su alrededor. ¿Cuántos somos conscientes del patrón? ¿Cuánta cantidad de la verdad estamos adquiriendo, absorbiendo y procesando exactamente y entendiendo? Esto es de lo que hablo en cuanto a distinto nivel de consciencia. Solo existe una única brecha, una única verdadera brecha de separación en la humanidad,
que nos separa entre dos tipos de individuos distintos. Y el criterio para esta división, para esta diferencia, es si bien un individuo cree en la autoridad y consecuentemente cree que existe legitimidad para la esclavitud o no. Esta es la única verdadera diferencia entre los seres humanos. Esta es la verdadera división, el estatista o el anarquista. Estuve buscando imágenes en las redes sociales para encontrar una buena imagen que representara el concepto general del estatista y el anarquista. Se pueden encontrar miles para el estatista, cualquier imagen de brutalidad policial, y hay billones de ellas en la red. Así que tomé esta para el estatista, que dice: el estatismo es la brillante idea de dar a un grupo pequeño de gente el derecho de secuestrar, encarcelar, acosar, robar y matar a gente para que podamos ser protegidos de gente que secuestra, acosa, roba y mata. Tiene mucho sentido lógico, ¿no crees? Me encanta el argumento estatista de que debemos de ser protegidos de nosotros mismos porque la naturaleza del ser humano es fundamentalmente mala. Así que ponemos el concepto de autoridad en manos de gente cuya naturaleza es fundamentalmente mala para protegernos de nosotros mismos porque somos fundamentalmente malos. Maravillosa lógica, impecable. Como podrás ver o como podrás fácilmente observar. Y esto regresa al cisma cosmovisivo que vivimos anteriormente, el cisma de cómo se ve la naturaleza humana, cómo somos por naturaleza angelicales o demoníacos, donde la verdad es que no somos ninguna. Estas dos condiciones son las que son condiciones, no son nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es que somos programables de tal manera que podemos convertirnos en estos dos extremos, dependiendo de si somos programados bien o mal, dependiendo de si adquirimos buena información disponible, alineándola con la verdad, o si está alineada con la mentira, la falsedad. Cuando estaba buscando una imagen para representar la anarquía, un anarquista, no encontré ninguna buena, porque te dan estas ridículas nociones de que los anarquistas son los que crean el caos y el daño en la sociedad. Si buscas anarquista o anarquía en imágenes de Google, aparece el llamado bloque negro, unos críos que no son más que unos comunistas disfrazados, que piensan que el comunismo es anarquía, porque han leído escritos contaminados de Karl Marx y Friedrich Engels y son defensores de dar todos los recursos en manos del Estado, pensando que así mágicamente seremos libres. Y luego piensan que cualquiera que discrepe su pensar es un capitalista, que creen que el dinero es la solución de todo y que la codicia humana no tiene límites. Por esto, la gente pasa tan mal rato con mi trabajo, porque yo no creo en nada de esto. Estoy fuera del control mental, al 100%. Todos estos sistemas no hacen más que conducir al control y a la esclavitud. Y es donde ha de estar la gente, fuera está la solución. Salirse fuera de esto, para que se pueda ver desde fuera por lo que es. Algo que destruye la innovación humana, la creatividad, la libertad y el amor. Eso es lo que todos estos sistemas hacen. Es lo único que han hecho. Entonces, cuando estaba buscando una imagen para representar un verdadero anarquista, no quería ser demasiado egoísta y poner mi cara ahí, o alguno de mis otros amigos que son verdaderos anarquistas. Vi esta en Facebook y dije, sí, este es. Cristo, el último guerrero espiritual, el anarquista fundamental. Y por favor no llenéis mi correo diciéndome que si no he oído hablar de la astroteología. Podría escribir libros sobre astroteología y probablemente lo haga en el futuro, dice Mark. Entiendo que es alegórico, entiendo que hace ilusión a una figura histórica, pero no me importa porque es el mensaje lo que importa. ¿Contra quién estaba la figura de Cristo en guerra?
Estaba en contra de las instituciones religiosas establecidas en su día, los fariseos y los saduceos. Cuando Cristo presentó trabajos que iban en contra de las leyes, de las llamadas leyes, hubo un gran levantamiento en contra de su palabra. Luego los bancos del día se involucraron, porque cuando fue al templo y vio que estaban cobrando intereses, se rebeló contra ellos, porque estaban evitando que la gente fuese al templo a adorar y no podían. Así que se asustó en el templo y puso a todos los banqueros en su contra. Y por último, ¿quién realizó la crucifixión? El Estado, el Imperio Romano, que era la policía y los militares de su día. Y la gente dentro de esta religión, que dicen apoyar las escrituras, no saben ni leerlas y ver las instrucciones de este ser que estaba luchando en contra, siendo la religión, el gobierno y el dinero. En esto es lo que estaba luchando en contra, la figura de Cristo. No pueden verlo a pesar de que está abiertamente delante de sus caras. Y en cambio son las cosas que colocan en un pedestal, en la religión, el gobierno y el dinero. Esta gente son un chiste y son cristianos falsos. Solo miran lo exotérico, la parte de fuera, el envoltorio, y nunca han entrado profundamente en el núcleo fundamental, las verdades morales espirituales que permanecen en el centro, porque están demasiado preocupados por todos los adornos. Así que aquí tenéis el anarquista fundamental, y no existe tal cosa como el ser despierto que haya sido un estatista, jamás, nunca. Todo verdadero ser despierto que existe en el cosmos es un anarquista, y no puede haber nunca uno que no sea un anarquista. Aquel que sabe que no existe tal cosa como la legitimidad de gobernar y ser dueño de otra gente, porque eso es lo que es un anarquista. Alguien que se cree que no hay legitimidad al gobernar o reclamar ser propietarios de otros individuos. En otras palabras, que no hay legitimidad a la esclavitud. Un estatista es un individuo que erróneamente se cree que existe tal cosa como la autoridad establecida en ciertos seres humanos, mágicamente otorgándoles el derecho a gobernar sobre otra gente. Sin eufemismos y si estamos siendo honestos con nosotros mismos, un estatista es una persona que cree en la legitimidad de la esclavitud, por definición. Esto es lo que es un estatista. De lo contrario, un anarquista es aquel que sabe que nunca puede haber legitimidad a la autoridad o al gobierno, que estos términos son simplemente eufemismos para la violencia y la esclavitud, que siempre son inmorales y siempre están en oposición a las leyes naturales, las leyes morales. Una vez más, para que quede bien claro, esta es una declaración verdadera general. Estatista es toda persona en la historia de este planeta que haya defendido la legitimidad del Estado. Siempre ha estado dormido y siempre estará dormido. Solo verdaderos anarquistas están verdaderamente despiertos. No existe tal cosa como una persona despierta que crea en la legitimidad del gobierno o la autoridad. No puede hacerse. No puedes mantener ambas cosas. Veamos lo que la anarquía en verdad es. Porque cuando haces un juego de asociación de palabras en la calle, observarás que no pueden decirte lo que la palabra anarquista significa realmente. Así es como funciona el control mental, la ofuscación de la definición de palabras a través de las repeticiones sin fin. Mira, aquí tengo un bolígrafo. Si yo digo a un crío desde el momento en el que nace, esto es una cuchara, esto es una cuchara, y sigo repitiendo lo mismo una y otra vez durante su vida, coloco el boli delante de él y le digo que se llama cuchara. El crío al final se cree que ese objeto es una cuchara. Utilizará la palabra cuchara para representar el objeto que en realidad es un boli. Esto es control mental, a través de repetición. Esto es lo que se ha hecho. Los controladores no quieren que realmente sepas lo que es un anarquista realmente, lo que significa ser un anarquista. Así que van a repetir continuamente
que anarquía es caos, una y otra vez, todo el tiempo. Y esta técnica de control mental, de repetición, funciona perfectamente. De hecho, yo lo uso todo el tiempo, solo que con buena intención. Has de continuar repitiendo para que la gente entienda algo. La mayoría no comienza tan siquiera a considerar hasta que se ha repetido lo menos 7 o 8 veces. Entra por un oído y sale por el otro, a no ser que se ha repetido una y otra vez. La palabra anarquía procede del idioma griego. En el antiguo griego, el prefijo a o an, añadido al comienzo de la raíz de una palabra, significa sin o la ausencia de aquello que pongas detrás. Y luego, la segunda parte de la palabra proviene del verbo griego archón, que significa un dueño o un gobernante. Y hay una connotación especial a un arcón o archón. Un archón no hace referencia a uno que haya obtenido maestría de sí mismo, no habla del dueño de sí mismo, de ser dueño de uno mismo, no se refiere a ese tipo de dueño. No se puede usar como aquella persona que ha obtenido maestría de sí mismo, que entiende la verdad y es el verdadero gobernante de sí mismo. No es esta la connotación de dueño o gobernante al que hace referencia la palabra archón o arcón. En la antigua Grecia, arcón significa estamos conduciendo hacia la plantación ahora. Ahí está el arcón de la casa. Es decir, ahí está el dueño de todos los esclavos de la plantación. Esto es lo que significa arcón en la antigua Grecia. Arcón es el dueño de los esclavos, el que gobierna a los demás, el dueño de los sujetos. Esa es la connotación de la palabra arcón. Entonces, cuando juntamos an con arcón, anarchón, que es de donde procede la palabra anarquista, significa la ausencia de dueño, la ausencia de gobernante, haciendo referencia a la ausencia de dueños de esclavos. Entonces, si no hay dueños de esclavos, significa que no hay esclavos. No hay dueños, no hay esclavos. Y esto es lo que la palabra anarquía significa ahora, ha significado siempre y siempre significará. Sin dueños, sin gobernantes. Anarquía nunca ha significado sin reglas o sin leyes. Esto nunca ha sido. Cuando la gente hace la equivalencia diciendo que si existe anarquía no existen las reglas, esto es una completa falacia lógica. Eso no es lo que la palabra en sí significa. Siempre va a haber reglas, siempre existen las leyes. No podremos quitar las leyes y evitar que éstas no tengan efecto. ¿Sabes por qué? Porque no somos los creadores de la ley. No las pusimos en efecto. El creador del universo hizo eso. Y nosotros no somos esa fuerza, no somos Dios. Así que no vamos a evitar que la ley natural deje de hacer efecto. Siempre está en efecto, siempre es la fuerza suprema operando en el universo. Es por lo que la he representado con la carta del tarot del rey, que se llama justicia en el tarot. Justicia, la ley natural en su trono, la verdad, que jamás será destruida y jamás será desentronada de su posición de verdadera autoridad. Es la única autoridad. Anarquía no significa sin leyes o reglas, significa literalmente sin gobernantes, sin dueños. La anarquía significa la ausencia de esclavitud. O en otras palabras, la verdadera libertad. Si preguntamos a la gente que te den una palabra equivalente a lo que significa la ausencia de gobernantes y dueños, te dirán libertad. Y aún así, haces este juego de asociación de palabras con la gente y te dirán que anarquía significa caos, que de nuevo es el lado opuesto de este gráfico que vimos antes. ¿Cómo es posible comenzar con libertad y acabar en caos, cuando la libertad es el orden, por definición? La libertad trae el orden, es la única cosa que puede traer orden, porque está establecido en el despertar de la conciencia, es decir, en el amor. Es de la única manera que podemos tener libertad. Está basada en la moralidad.
No es la ley del hombre la que hemos de respetar y poner en un pedestal e intentar vivir nuestras vidas respecto a. Son las leyes del Creador, del universo con las que tenemos que hacer esto, que es la ley natural, es la ley moral. La verdadera diferencia entre el comportamiento bueno y malo. Estar despierto significa reconocer la importancia crítica de tanto la libre voluntad como la responsabilidad personal. Dos cosas de las cuales muchos no quieren ni reconocer ni observar. Y esto significa tener un profundo entendimiento sobre lo que significa la culpabilidad moral, porque cuando hablamos de responsabilidad, lo que en verdad estamos diciendo es quién es responsable de la manifestación de aquel suceso o cosa en el mundo. Y este es otro punto del cual los del movimiento de la nueva era quieren dejar a un lado y no hablar de este. Dicen, no tenemos que hablar de quién es culpable. No es culpa de nadie, nadie es culpable y nadie lo podemos echar la culpa. Pues hay gente culpable, los hay que han faltado a través del mal pensamiento o pensamiento erróneo, mala toma de decisiones, mal juicio y mal comportamiento. Hay gente culpable de nuestra condición. Y yo diría, todos aquellos que continúan soportando y defendiendo estas modalidades de pensamiento son culpables. Por eso yo puedo decir que yo no estoy involucrado en este proceso. Yo estoy fuera de esas modalidades de pensamiento. No presto mi comportamiento a esos modos de pensamiento, por lo que no soy el causante de esas cosas. Yo, individualmente, personalmente. Y existe mucha gente en esta condición que no son culpables de que el mundo continúe en una espiral de decadencia hacia la inmoralidad y la esclavitud. El problema es que la gran mayoría son culpables de esta condición porque no cambian su pensar, no abandonan sus religiones y sus falsas religiones. La culpabilidad moral es la determinación de quién finalmente está en falta o merece ser culpado. En otras palabras, ¿quién es el responsable por la condición de las acciones que han resultado en daño a otros individuos? La palabra culpable literalmente significa en falta o merecedor de culpa. Procede del sustantivo latín culpa, que en el castellano no ha cambiado, significa lo que dice, culpa. Otra peligrosa decepción de la nueva era es que la culpa es inválida como concepto y que nunca debiese existir. Deberíamos de deshacernos del concepto de culpa. Cuando la gente compra esta noción, rápidamente desciende a la idea de que nadie es responsable de nada, de lo que se manifiesta en este mundo. Esto es lo que en realidad están diciendo cuando dicen no juzgues, no culpes, nadie es culpable. Las cosas pasan, las cosas suceden, mágicamente apareció de esa manera. No, las cosas no suceden porque sí, suceden de acuerdo con la ley. Todo efecto procede a su causa. Las causas suceden porque son causadas, no se manifiestan mágicamente. Disculpa. Las cosas suceden porque son causadas, no son manifestadas mágicamente. La condición en la que estamos ahora no ha ocurrido mágicamente. Dios no nos tiró en la tierra y dijo, ahora os voy a esclavizar. No, nosotros hicimos esto, a nosotros mismos. Posiblemente tuvo mucho que ver con que en gran parte se nos lo hizo, pero no voy a entrar en esto ahora, en esta presentación. Pero estamos continuando esta condición, pongámoslo de esta manera. Así que hemos de entender que no debemos permanecer atrapados en el juego de culpa. Dejemos de culpar a todos los demás y apuntar fuera. Pero tampoco pensemos que la culpa es una ilusión y que no existe, porque es la idea de que la culpabilidad moral no existe. Y entonces permitimos todo, porque claro, nadie es responsable de lo que hace. Puedes ver como una enseñanza aparentemente inocua en la nueva era puede resultar en una condición deplorable si se deja desenfrenada, que en muchos casos en individuos de desequilibrio cerebral dominante derecho es desenfrenado.
no aplican el filtro del juicio y el discernimiento. Aquí os voy a mostrar una imagen que compartí en Facebook una vez y como resultado obtuve correos de gente que me odiaban por ello. Porque al parecer a la gente no le gusta esta pregunta. Pienso que es una buena forma de arrancar una fiesta esta pregunta. A la próxima fiesta a la que vayas arranca con esta pregunta. Verás cuánto te querrán por ello. Seguro que serás invitado de nuevo. La pregunta es, ¿quién es más culpable moralmente? ¿El que da las órdenes o el que las cumple? Ahora, antes de responder a la pregunta, vamos a reconocer enfáticamente la pregunta, porque la gente a menudo no oye la pregunta, oyen lo que quieren oír. No oyen la cuestión. Muchos dirán, ambos son responsables, pero esa no es la pregunta. No he preguntado si alguno de estos o ambos son responsables. La pregunta es, ¿quién es más moralmente responsable? Por supuesto que ambos comparten responsabilidad moral cuando daño es el resultado. Entonces la pregunta es ¿quién es más moralmente responsable? Porque un partido es más culpable que el otro con respecto a una acción dañina como resultado. El que da las órdenes es el que da las órdenes más culpable moralmente cuando ordena que una conducta sea determinada y cuyo resultado es el mal, el daño ajeno. ¿O es el que cumple y obedece las órdenes el que es más culpable moralmente cuando realizan la acción que fueron ordenados a cumplir y cuyo resultado fue el mal o el daño? Para responder a esta pregunta fácilmente, hacemos un ejercicio mental y visualizamos el daño que se ha cometido. En este instante, este es el daño que se ha cometido. Y pienso que el problema en este país es que esta cría no es nuestra cría. Esta es la razón por la que continuamos permitiendo este comportamiento, porque no son bombas que están lloviendo sobre nuestros críos. Y ahí está el cisma mental de no entender el verdadero yo o el ser, y ver todo en estado de separación, como que ese es problema de otro. Ahora, cuando esto sucede a una cría de 6 años en los países en los que estamos bombardeando porque queremos sus recursos, ¿quién es más culpable moralmente por esta muerte? Aquí está la pregunta que hemos de hacernos. Los políticos que ordenan el ataque dicen, mis acciones no causaron eso. Y luego los soldados, que son los responsables de la muerte a través de su comportamiento, dicen, mis acciones no causaron eso. Visualiza este escenario. Ambos están diciendo que mis acciones no manifestaron esa condición. Y la pregunta que hemos entonces de hacer es quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Mi acción no causó eso. Yo diría que es decididamente diferente el hecho de hablar o escribir a el hecho de apretar un gatillo o volar un avión y soltar una bomba desde este. Decididamente diferente. La acción de hablar unas palabras de mi boca al oído de otro es una acción muy distinta al hecho de explotar o matar a alguien. Pero puede que sea yo el raro, no lo sé. Quizás soy yo el raro por pensar que hay una gran diferencia entre estos dos modos de comportamiento. Yo sugeriría que la gente de la izquierda, a pesar de lo deplorables que pensemos que son, yo ciertamente pienso que todos son deplorables, pero los que dan las órdenes están diciendo la verdad. Y los soldados, si dicen que sus acciones no causaron eso, esto es una mentira. Así sabemos quién es más moralmente culpable. La dolorosa verdad es que los seguidores de órdenes son siempre, y de nuevo otra declaración general, y el ego odia las declaraciones generales, siempre, cada instante, siempre tiene más culpabilidad moral el que sigue las órdenes que el que las da. Date cuenta que te estoy diciendo que el que da las órdenes, date cuenta que no te estoy diciendo que el que da las órdenes no sea moralmente culpable. Por favor, no pongan esas palabras en mi boca,
Por supuesto que el que da las órdenes es moralmente culpable, pero no tanto como el que obedece la orden y el que la cumple. La razón por la que el que cumple las órdenes es más culpable es porque es el que sigue las órdenes, de hecho, el que comete el cometido. Y al realizar tal acción o tal cometido, de hecho, ha resultado en daño manifestado físicamente en el mundo. Sin su comportamiento, el hecho no podría haberse manifestado. Sin su comportamiento. El hecho en sí no podría haber resultado. El político puede hablar todo lo que quiera, puede decir todo lo que le dé la gana, dar órdenes a todas las personas que tenga en su presencia, a que vayan a realizar un comportamiento inmoral, dañino y malo. Nunca, de hecho, podrá ser logrado o realizado sin que alguien cumpla la orden. Así es como sabemos que son los culpables, que son más culpables que los que dan las órdenes. Y si alguien no puede entender esto, no puedo ayudarte, lo siento. Si no estás de acuerdo con esta explicación, no hay nada que yo pueda hacer. De nuevo, no estoy diciéndote que esta sea mi opinión, sino que es una verdad eterna e inmutable sobre cómo algo está operando en el universo. No es mi opinión. Esto es algo que me he cuestionado continuamente hasta que descubrí lo que era verdad aquí. Y esta es la verdad. Por esto llamo a esta diapositiva la dolorosa verdad, porque la mayoría no quieren aceptarlo. El ego intenta buscar una salida. El ego dice, no, no puede ser, no puede ser. Eso es lo que el ego quiere hacer siempre, correr, huir, siempre yendo en círculos, siempre buscando el pero. No, esto es verdad. Hemos de aceptar lo que es verdad. El problema es que trae tanto sufrimiento que la mayoría se vienen abajo, se apagan, no quieren oírlo. El problema es seguir las órdenes, cumplir con las órdenes. En este planeta es el camino para toda forma de mal y caos en el mundo, porque los cumplidores de órdenes siempre son los portadores del mal y el caos. ¿Piensas que los oscuros ocultistas con los que solía trabajar van a ensuciarse las manos? Ellos van a decir palabras a la gente que consideran sus perros, que están bajo control mental, y luego hacerles que vayan a realizar toda forma de atrocidades, mientras ellos se descojonan, se cachondean, riéndose sin parar mientras lo hacen. Y te aseguro que esto es exactamente lo que hacen. Llaman a esta gente sus perros. Los satánicos llaman a la policía y al personal militar sus perros, sus mascotas. Por eso les ponen collares de perros en la marina. Es una mofa, es un simbolismo oculto. Les están diciendo, somos tus dueños, igual que somos los dueños de un perro. Y aquí tienes tu etiqueta de perro por tu lealtad. Gracias, perrito. Te lo digo, he visto satánicos en sus rituales riéndose hilarantemente a oficiales de policía que han sido asignados para vigilar sus rituales en unas vacaciones satánicas, literalmente meándose de risa, llamándoles nuestros perros, nuestras mascotas. ¿Y sabes qué? Es verdad, tienen razón. Me encantaría poder defender a estos individuos y decir que no son mascotas de nadie, pero desgraciadamente tienen la correa puesta. Y toman orgullo en ello, como si fuese algo de lo que estar orgulloso. Son leales como un perro, indiferentemente de lo que haga su dueño. No ejercitan discernimiento ni juicio, no piensan ni si su comportamiento es correcto o no. Solo cumplen y obedecen cuando son ordenados. No hay absolutamente nada que merece ser halagado en cuanto a esta conducta, esta dinámica. Nunca ha de ponerse en un pedestal. En cambio deberíamos de fruncir el ceño. Cumplir órdenes es toda forma de mal y caos en nuestro mundo. Nunca debiese ser visto como una virtud, nunca por nadie que se considera a sí mismo despierto o un ser humano moral.
Los cumplidores o seguidores de órdenes han sido finalmente moralmente culpables de toda forma de esclavitud y todo régimen totalitario que haya existido jamás en la faz de la tierra. Siempre han sido los culpables de estos regímenes. ¿Y pensamos que de alguna manera nosotros estamos exentos? ¿O es diferente porque somos nosotros? ¿No puede pasar aquí? Pues noticias de última hora, ya ha sucedido aquí. Los que cumplen órdenes, por definición, siguen las órdenes. Significa hacer lo que se les manda sin juzgar por sí mismos si dicha orden está bien o mal. Esa es la definición. ¿Alguien podría debatir esto? ¿Que esto no es lo que significa el cumplir una orden? La orden ha sido emitida, y si yo soy el cumplidor de órdenes, cumplo la orden, sin juzgar por mí mismo si la orden es moral o no, sin juzgar por mí mismo si el resultado de cumplir dicha orden, es decir, si mi comportamiento al realizar tal orden resulta en daño ajeno o no. ¿O acaso un seguidor de órdenes es un filósofo que se para a pensar y a debatir? No. Ellos dicen, no fui yo quien dio la orden, yo solo la cumplo. Como si de alguna manera esto no les hace responsables. Díselo a los políticos que me han dado las órdenes. No, no tengo que hablar con los políticos. Te lo digo a ti. Eres tú el que estás haciendo el cometido, el que estás cometiendo la acción. ¿Por qué tendría que quejarme a otro? Como alguien el que dio la orden. Es el que realiza la acción, porque la causa de que cumpla la orden no es excusa. La excusa de que cumple con una orden no es excusa. ¿Acaso fue un político quien me paró a mí por expresarme libremente y compartir panfletos con la gente en la calle? No. Fue un crío dentro de un uniforme quien reprendió la acción. Fue un obediente de órdenes. Pensando que es Dios y que tiene el derecho a quitarme mis derechos. Ese fue quien lo hizo, no el político. Los políticos tienen algo que ver, pero no fueron ellos los que realizaron el comportamiento. Esa es la definición de aquel que cumple órdenes. Se llama realizando el papel del mal. Eso es lo que es realmente. Y no me importa si la orden es moral. Si alguien te da una orden, aunque sea moral, pero tú la sigues sin pensar si lo es o no, aún estás cometiendo el mal. A pesar de que no hayas hecho, de que tu comportamiento no resulte en daño, porque habrías propugnado tu responsabilidad personal de juzgar por ti mismo la diferencia entre el bien y el mal, a pesar de que y pensar que puedes ceder tu responsabilidad personal a otro. Eso es el mal. Ahí comienza todo el mal. Aquellos que cumplen órdenes por definición no pueden estar ejercitando la consciencia, porque por definición ejercitar la consciencia significa que uno está voluntariamente eligiendo por sí mismo la acción buena frente a la mala, una vez distinguidas ambos modos de comportamiento. Eso es lo que significa el ejercitar la consciencia. Así que no se pueden tener ambas cosas, no se puede estar ejercitando la consciencia y obedeciendo las órdenes de otro. El ejercicio de consciencia es un proceso en el que uno mismo está involucrado, después de que uno mismo haya visto las diferencias entre el bien y el mal, por definición. La gente que hace esto no es diferente a estas tropas de nazis alemanes, ninguna diferencia. En el colectivo, ¿los nazis eran morales? No, no podrían haberlo sido, imposible. Al igual que es imposible que nosotros seamos morales a nivel colectivo con lo que está sucediendo en nuestra sociedad ahora. Estamos tomando el mismo camino. La historia se repite de nuevo. Solo que la gente que dice esta frase se suele olvidar de la segunda parte. Cuando la gente dice la historia se repite de nuevo, se olvida de la segunda parte de esta frase, que dice que la historia se repite cuando nos negamos a aprender la lección.
Ahí es cuando la historia se repite, cuando nos negamos a aprender la lección. No es que estemos obligados a seguir los ciclos eternos, que no pueden cambiarse o no pueden partirse o no podemos salir de ellos. La gente en el pasado cometió errores, pero la gente en el presente se niega a mirar qué es lo que fue mal. No quieren ver cómo la sociedad nazi fue creada. No quieren ver cómo ningún régimen totalitario ha sido creado, porque es perturbador. Dirán, ¿por qué habría yo de dedicar mi tiempo a estudiar esto? Pues porque cuando ignoramos la historia estamos condenados a que se repita, y la lección que hemos rechazado la repetiremos de nuevo una y otra vez. Así es como la historia se repite, cuando la ignorancia está presente, por ignorar las lecciones que hemos de aprender. Este es el resultado de cumplir órdenes. Siempre ha sido el resultado. Y como no hagamos que la gente deje de obedecer órdenes, acostúmbrate a esta imagen, porque la verás en tu vida, en persona, no en una pantalla. Y no estoy diciendo esto para meter miedo. Lo digo porque esto es un patrón histórico que se repite sin variar, sin variaciones, cuando colocamos a seguidores de órdenes en un pedestal. Hemos de entender profundamente las lecciones de la moralidad, vivirlas en nuestra vida y luego enseñárselas a todos los que están a nuestro alrededor, especialmente a nuestros hijos. Los seguidores de órdenes y aquellos que les apoyan y les defienden siempre están intentando huir. Esto es lo que hace el ego continuamente, necesita justificar continuamente. Buscan siempre alguna manera para justificar lo que hacen, cuando no existe justificación ninguna. No existe, pero la gente quiere buscar una. Esto es lo que hace el ego. Continúo descomponiendo las palabras para que veas la importancia que tiene el reconocer el origen de la palabra. Hazte con un diccionario latín y griego antiguo y estudia de dónde proceden las palabras. La mitad de las veces no entendemos lo que decimos, porque no entendemos de dónde proceden las palabras que usamos en el día a día. La etimología de la palabra justificación procede del sustantivo latín jus, que significa ley, y el verbo latín facere, que significa el crear o hacer. Es de donde procede la palabra falso y la palabra fascismo. Justificación significa falsificar o hacer en la imagen de, crear algo en imagen de otra cosa, hacerlo parecer otra cosa. Es intentar aparentar algo que es falso, pero que parezca real. Entonces, justificar es hacer parecer que algo es un derecho, cuando no lo es. Buscar aparentar que lo es crear lo que está bien, o crear un derecho. Es intentar convertir un mal en un derecho. Yo solo estaba cumpliendo órdenes. Nunca será una excusa válida o una justificación para un comportamiento inmoral y criminal. Y este lisado intento de abdicar responsabilidad personal nunca ha de ser aceptado como una excusa válida por tal comportamiento. No existe ninguna justificación cuando se trata de violencia. Si llevas a cabo comportamiento violento, eres culpable. Pasar la pelota a otro no va a funcionar. No funcionó para estos. Y no funcionará para estos tampoco. Porque el involucrarse en violencia es involucrarse en violencia a la que nadie tiene derecho. Punto. Se trata de responsabilidad personal. El medir el bien frente al mal. Es la responsabilidad personal de un individuo el de elegir el buen comportamiento frente al malo, y por ellos mismos. Siempre les pertenece a sí mismos. Siempre es posesión suya. No importa que no te guste estar en control de esto. Estás en posesión y en control de ello. Nunca no puedes no estarlo. Nunca puedes no estarlo. En realidad, en la naturaleza no es posible entregar mi responsabilidad personal a otro individuo. Esto es una imposibilidad.
No podemos llegar a otro y decir, ¿podría ser responsable de juzgar entre el bien y el mal por mí? Podría reclamarlo con mi boca, con mis palabras, podría decir, sí, yo puedo hacer eso, pero eso sería una mentira. En realidad no puede hacerse. Siempre seguirá siendo responsabilidad siempre seguiré siendo responsable de mis acciones, al igual que lo es todo el mundo. Uno solo puede reclamar que puede advocar su responsabilidad personal, aunque de nuevo en realidad esto no es posible. Un individuo siempre es responsable de sus actos. La única excepción que yo haría en cuanto a que esta no es una declaración general, aunque lo es en gran parte, pero no total, porque cuando nos referimos a personas con ciertos problemas genéticos o donde tienen un gran deterioro cerebral, están incapacitados, no están bien físicamente, es normal que tal individuo no pueda ser responsable de todos los actos que comete. También diría que aquellos individuos que han sido sometidos a control mental muy duro físicamente a través de tortura eléctrica, y esto por desgracia existe, se conoce como control mental a través de trauma. Existe la habilidad para eliminar en gran parte la libre voluntad de un individuo si son torturados lo suficiente. Hay gente que han sido sometidos a estas torturas y se convierten en robots controlados mentalmente. Esta técnica lleva existiendo durante miles de años. Lo que quiero decir con esto es que esta sería la infinitísima minoría que no pueden ser responsables de sus actos. Aquellos que han sido sometidos a control mental a través de un trauma o a través de un estímulo directo electrónico para tomar control del cerebro a través de su sistema nervioso y cerebral. Entonces estos últimos no pueden ser responsables, puesto que físicamente han sido controlados por sus torturadores. Un individuo que no cae en estas últimas categorías siempre serán responsables de sus actos. La responsabilidad personal está constituida por dos partes. La primera ya la hemos visto. La segunda parte sería, ¿qué sucede si alguien me aborda con violencia? ¿Es mi responsabilidad hacer frente a eso? La respuesta es sí, lo es. No es la responsabilidad de nadie hacer frente a esa situación. Esto no quiere decir que si observas a alguien que está siendo acosado violentamente no hagas nada, porque también es responsabilidad tuya si está sucediendo a tu alrededor. De no hacer nada sería pasividad total. Responsabilidad es tu habilidad para responder. Si estás en la capacidad de responder y ayudar a alguien, creo que tienes una obligación a hacer algo al respecto. No vas a sentarte a mirar cómo alguien es acosado violentamente sin responder. Obviamente tendrás que ejercitar sentido común. Si la persona tiene un arma y tú no, quizás no quieras ponerte en la línea de fuego, tampoco. Por lo que yo apoyo y defiendo el derecho de armas. Yo soy propietario de armas de fuego y cualquiera que esté verdaderamente iluminado no creo que tenga abulsión o revulsión a la propiedad de armas. Esto no significa que todo el mundo vaya a comprar un arma. Si estás cómodo con ello, pienso que deberías de poseer una, pero definitivamente pienso que cualquiera que se considere iluminado debiese apoyar a los propietarios de armas sin trabas por la parte del Estado. Porque todo el mundo posee la habilidad de legítima defensa, bajo los derechos de la ley natural. Pero la mayoría de la gente ha sido convencida por el Estado de que no tienen el derecho de defenderse por sí mismos y piensan que pueden entregar sus derechos naturales de defensa propia o de defenderse a sí mismos a otro individuo o otro grupo o otra entidad llamada el Estado. Y así, de alguna manera, este es el monopolio de la fuerza. Yo diría que se han convertido en el monopolio en gran parte de la violencia. Aquellos que declaran falsamente que de alguna manera son sirvientes del Estado son los responsables de defenderles o protegerles.
lo que pretenden es intentar advocar una responsabilidad que siempre les ha pertenecido a ellos mismos. Nadie tiene la responsabilidad de defenderme a mí. Mi cuerpo es mi propiedad, es mi responsabilidad. Y yo tengo esa habilidad. Esta habilidad no tiene nada que ver con mi estado físico, ni tan siquiera el tipo de armas personales defensivas que poseo. La habilidad es el conocimiento que mantengo, y la mejor defensa que existe es vivir bajo el escudo de protección de la ley natural. Cuando haces esto, el universo te abre las puertas, antes de que sepas que existen tan siquiera. Te va a ofrecer protección, te va a situar en el lugar correcto, en el momento correcto. Te va a mantener fuera del lugar donde no has de estar en el momento que no has de estar. Cuando andas este camino, estás siendo defendido por el universo, primero y ante todo. Luego mi acá hace el resto. Entonces uno puede pensar desprenderse de la responsabilidad personal. No puede ser, uno no puede desprenderse de la responsabilidad personal, no puede ser deshecha. La gente que obedece órdenes, por último, están atascados en una condición conocida como odio hacia uno mismo. El odio hacia uno mismo es la condición subyacente que causa que la gente intente advocar su responsabilidad personal y rechazar ejercitar la consciencia. Son víctimas de ciclos de obedecer órdenes y justificar. En otras palabras, nadie puede caer en un ciclo repetitivo de obedecer órdenes e intentar ofrecer justificaciones por cumplir dichas órdenes y hacer lo que es inmoral, puesto que obedecen a otro, a no ser que estén bajo una profunda condición subyacente de odio hacia sí mismos. Los que obedecen órdenes se odian. No puede ser de otra manera. No se puede tener verdadero amor propio y ser un seguidor de órdenes simultáneamente. Siento estallar la burbuja, pero es lo que es. Nadie que tenga amor propio cumplirá las órdenes de nadie. Porque el obedecer las órdenes de alguien es lo mismo que decir: soy tu esclavo, soy tu perro, soy tu mascota, písame, dime qué quieres que haga, no importa que esté bien o mal, lo haré. No hay amor propio en esto, no hay respeto por uno mismo. Esto no es una virtud, ninguna, para nada. No es posible que aquel que obedece estas órdenes esté ejercitando la consciencia, con lo que tampoco es posible que se quiera a sí mismo, por definición, porque han advocado su responsabilidad personal a otro, al que no le importa qué consecuencia kármica o deuda tal comportamiento va a acarrearle por cumplir su orden inmoral. No les importa. La gente ha de observar, en especial los policías y los militares, han de mirar quién es el que realmente tiene la última palabra. Porque los que tienen la última palabra son la gente que visten túnicas negras largas, que están asesinando a críos y violando a estos críos antes de asesinarlos. Estos son quienes tienen la última palabra. Estos son los que controlan a la policía, los que controlan a los militares. Mi amigo J. Parker, a quienes deberíais de mirar, ha sido entrevistado 3 veces en mi programa de radio y ahora tiene su propio programa. Por lo que él hace, por lo que él ha pasado, es increíble. Si lo escuchas te hará temblar y te mantendrá despierto por las noches. Las cosas que me ha contado a mí. Uno de sus mejores amigos, a la edad de 7 o 8 años, fue violado analmente, tan viciosamente por el satánico del culto donde creció J, que de hecho perforaron el recto y se desangró al cabo del tiempo. J fue con un adulto a reportar este vicioso crimen inhumano a la policía en su localidad,
que básicamente le dijeron: buena suerte en tu próxima vida, chaval. No, la policía dijeron: nosotros sabemos sobre el culto que está operando en esta localidad. Son el gobierno. Son los dueños del gobierno. Son los propietarios de todos los bancos y negocios de esta comunidad. Son toda la gente importante de esta comunidad. Esta es su religión. Nosotros obedecemos sus órdenes. En el pasado, algunos policías que quisieron hacer algo moral intentaron eliminarlos, y un aquelarre dentro de la comunidad comenzaron a asesinar a los policías en sus propias casas y luego preguntar al resto: ¿quieres tú ser el siguiente? Hasta que, por miedo, dijeron: no, no, ya está. Y ahora siguen obedeciendo las órdenes de este culto satánico. Y lo que te intento decir es que esto sucede en muchas más comunidades de lo que eres capaz de entender. Esto es omnipresente. Aquellos que se odian a sí mismos y obedecen las órdenes están cumpliendo las órdenes de estos psicópatas satánicos. Y de nuevo, si no entiendes esto, no estás despierto, solo crees que lo estás. Solo crees que entiendes lo que está sucediendo en este planeta. Y yo te digo que no conoces ni la parte inferior de esto. Esta condición de odio hacia uno mismo es lo que coloca a la gente en una prisión. Es lo que les está colocando en una jaula impuesta por sí mismos. Tomando la actitud de que, como me odio a mí mismo por el sufrimiento que he pasado, voy a causar sufrimiento a otros. Pues esta es la manera más rápida de entrar en una jaula a la que tú te has encerrado y has tirado la llave. A esto se lo llama ser el Gollum. Son los perfectos esclavos, robots bajo control mental de la persona que les está manipulando tanto emocionalmente como mentalmente. Un Gollum es un término semántico antiguo de un ser que es animado al soplarle aliento, creado a través de hechizos, como un robot con piel, que no tiene verdadera animosidad o alma. Es lo que es un seguidor o cumplidor de órdenes, un Gollum. Y esto es por elección propia, no tiene por qué ser de esa manera. A ellos les encanta, porque la manera que piensan es: si yo tuviese que hacer cualquier otra cosa, me tocaría pensar por mí mismo. Tendría que estudiar, tendría que leer. ¿Estás loco? Tendría que conocer la diferencia entre el bien y el mal. No, gracias. No quiero hacer nada de eso. Deja que vuelva a obedecer las órdenes, como un Gollum, del que se ríen sus dueños. Continuaré.